Hola chicos, espero que se encuentren muy bien y que tengan muy bonito día, o por lo menos que así vayan comenzando. Pues hoy, en esta ocasión, vamos a abordar lo que van a ser grupos funcionales. Estos grupos funcionales se caracterizan porque van unidos a una cadena de hidrocarburos. Es decir, voy a poner una analogía como si fuera un árbol. Un árbol podríamos reconocerlo porque tiene una estructura principal, es decir, un tronco principal que sostiene a las demás ramas. Pero ¿cómo nos daríamos cuenta que ese árbol es de un fruto en específico? Bueno, pues si no conocemos el tronco como tal, podremos revisar los frutos del mismo, ¿no? Entonces, es algo muy similar. Digamos que el tronco equivale a las ramas de hidrocarburos principales. Y el tipo de fruto va a depender del grupo funcional que se le esté agregando a ese tronco principal. Entonces, ¿cuál es el detalle de todo esto? Que las cadenas de hidrocarburos son sustanciales para formar estos grupos funcionales. ¿Cuál es la pequeña o gran diferencia para todos ellos? Bueno, pues son pequeñas moléculas o incluso elementos químicos diferentes que definen a un grupo funcional diferente. Por ejemplo, tenemos el caso de los alcanos, que son hidrocarburos saturados. Tenemos los alquenos, que disminuyen en su saturación, y los alquinos, que son no saturados o también llamados insaturados. Entonces, si tenemos una cadena de hidrocarburos y al final le agregamos una terminación OH, es decir, que contenga oxígeno hidrógeno como una parte molecular de su forma, entonces vamos a tener un alcohol. Si se dan cuenta, incluso en la palabra alcohol se escribe alcohol con la OH. Es como integrarlo al vocabulario natural, ¿no? Que nosotros usamos. Entonces, dense cuenta que un hidrocarburo, cuando se le agrega un grupo funcional OH, se le termina llamando alcohol. Y aquí en la imagen podemos ver un ejemplo, ¿no? Tenemos en esta ocasión, pues, una imagen que muestra alcohol etílico, que por cierto es el único alcohol que puede ser digerido o metabolizado por el ser humano. Los demás alcoholes tienden a ser dañinos, incluso tóxicos. Y bueno, también tenemos como ejemplos la soldadura de acetileno, que también representa un alquino. Tenemos las bolsas de plástico o muchos plásticos que conocemos en la actualidad y esos se derivan de los alquenos. También tenemos algunos productos que terminan en ona. A eso se refiere con cetonas. Un ejemplo de ello son las pinturas. Y también tenemos éteres. Los éteres, por un ejemplo muy claro que puse aquí, fue el caso de la aspirina. Una aspirina consiste en un éter. Bueno, y también tenemos otro grupo funcional que se llama ésteres. ¿Cuáles son los ésteres? Bueno, son regularmente sustancias que le dan el olor a las diferentes frutas. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del plátano, la manzana, la naranja, la piña o la uva. Uh-huh. Entonces, estas sustancias tienden a ser mucho más comunes de lo que imaginamos, chicos, pero son poco reconocibles, por lo menos de manera común. Uh-huh. Y lo que tenemos que hacer es identificarlos y comprender cómo se comportan con las cadenas principales de carbonos y cómo se distinguen unas de otras. Entonces, vamos a continuar analizando estos grupos funcionales y cuáles son las características o rasgos principales entre ellos. Uh-huh. Muy bien. Si ustedes pueden investigar cuáles son los grupos funcionales, nos ayudaría mucho más. ¿Vale? Y vamos a ver. Ok, todavía tengo 20 segundos más. Esto de los grupos funcionales nos ayuda también a identificar sustancias de acuerdo a sus propiedades, ya sean físicas o químicas. Y esto principalmente ayuda en la química orgánica. Entonces, dense cuenta que es algo muy, muy, muy importante, pero también tenemos que abundar más en ello para poder comprenderlo mejor. Dale, continuamos chicos.